Buenos días, buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por participar. Vamos a dar inicio a la primera parte de las 3 del ciclo de temas controvertidos en medicina cardiovascular. La idea de este ciclo es tener una pregunta que nos hacemos todos los días y ver que nuestros especialistas las respondan, ¿no? Algo muy práctico, muy ágil, que esperamos nosotros que les sirva a todos ustedes para la práctica diaria. La temática, vamos a dar las exposiciones. Primero, va a haber 2 panelistas invitados, el doctor Gustavo Peñalosa y el doctor Juan Benger, y que van a tener la posibilidad, conjuntamente con los coordinadores, van a abrir las preguntas con ellos, y el resto de los participantes la van a poder hacer por chat. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por participar. Lo que yo espero es que les sirva a todos y que mañana vamos a tener de esta primera parte el segundo módulo a la misma hora, a las 14:30 horas, con otro set de charlas en relación a la temática de medicina cardiovascular. Así que bueno, yo los dejo ahora con el doctor Mariano Falconi, uno de los coordinadores de este primer módulo, para que vaya presentando a los disertantes. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien dijo el doctor Pizarro, me acompaña en la coordinación el doctor Gustavo Maid, que va a ser además quien va a dar la primera charla, y como panelistas 2 grandes amigos, el doctor Juan Benger de Coronel Suárez y el doctor Gustavo Peñalosa de La Pampa. Sin más demora, entonces vamos a presentar al doctor Gustavo Maid. Gustavo Maid es el subjefe del servicio y además es el jefe de la sección de arritmias del servicio, y va a tratar de enfocar y responder el tema de cuándo intervenir en extrasístoles y con más de 1000, 10.000. Gustavo, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien y si estoy compartiendo bien la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se escucha y se ve. Perfecto. Bueno, entonces la pregunta era, como ya mencionó Mariano, ¿cuándo debemos tratar las extrasístoles ventriculares? Sabemos que son muy frecuentes y entonces siempre nos generan dudas. Pero uno lo primero que debería plantearse es qué es lo que busca. Si disminuir los síntomas que tiene el paciente, restaurar la función cardíaca si ésta está afectada, o prevenir la progresión de una miocardiopatía relacionada con la arritmia. Entonces, esas son las 3 preguntas que nos tenemos que hacer cuando vemos a un paciente que tiene extrasístoles ventriculares. Sabemos que las extrasístoles ventriculares son muy frecuentes y la prevalencia de extrasístoles depende de varios factores. Por ejemplo, la edad. Sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de que en un Holter encontremos extrasístoles ventriculares. Las comorbilidades. Un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, tiene más chances de tener extrasístoles ventriculares de aquel que no las tiene. Y obviamente del método de detección. Acá vemos, por ejemplo, en esta tablita, como si uno hace un electro, que más o menos duran 10 segundos, tenemos un 4% de encontrar extrasístoles ventriculares, mientras que en la medida que alargamos el tiempo de registro, 40% con un Holter de 24 horas, 60% con un Holter de 48 horas, y obviamente si tenemos un dispositivo implantable, como puede ser un Revil, un Confirm, un marcapasos, un desfibrilador, vamos a tener muchas más chances de encontrar extrasístoles ventriculares. En este trabajo, que fue publicado hace poco, se mencionan algunos de los factores que aumentan la incidencia de extrasístoles ventriculares. Y como mencioné antes, la edad, mayor probabilidad de encontrar extrasístoles ventriculares, la altura, la presión sistólica elevada, el hecho de ser fumador y, por supuesto, la fracción de eyección. Cuanto peor sea la fracción de eyección, mayor chances de encontrar arritmias ventriculares. El enfoque clásico decía que si uno detecta extrasístoles ventriculares, uno debe ver si tiene cardiopatía estructural o si no tiene cardiopatía estructural. Si tiene cardiopatía estructural, esto tendría una implicancia pronóstica, como vamos a ver, y si no tiene cardiopatía, sería benigno. Y acá vemos un trabajo bastante antiguo, pero vemos cómo si el paciente, después de un infarto,
tiene función ventricular normal y no tiene extrasístoles, tiene una buena sobrevida. Si tiene función normal con extrasístoles, la sobrevida disminuye. Si tiene función alterada sin extrasístoles, la sobrevida disminuye aún más. Y si se combina mala función ventricular con extrasístoles ventriculares, la sobrevida disminuye notablemente. Y esto fue demostrado en varios trabajos. Acá tengo otro, es el GC2, donde vemos cómo los pacientes que tienen extrasístoles tienen peor pronóstico que los que no tienen extrasístoles, pero esto se ve amplificado en los pacientes que tienen disfunción ventricular, como vemos en el gráfico de la derecha. Entonces, este sería un primer escenario donde pacientes que tienen disfunción ventricular tienen extrasístoles y eso nos está marcando, en principio, un peor pronóstico. Pero, ¿qué pasa con el paciente más común que vemos en el consultorio? Aquel que no tiene cardiopatía estructural y que tiene extrasístoles frecuentes. ¿Son realmente benignas? Y para responder a esta pregunta quería mostrarle algunos trabajos. Acá vemos un trabajo que incluyó casi 6.000 pacientes, es un registro taiwanés, y lo que muestra es, en un promedio de 5 años, cómo la sobrevida en los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares es peor que en los pacientes que no tienen extrasístoles ventriculares. Y acá vemos cómo la función sistólica ventricular empeora en aquellos pacientes que tienen extrasístoles ventriculares presentes. Pero, ¿cuál sería el número de extrasístoles que requerirían tratamiento? Y acá vemos un gráfico donde nos muestra de arriba hacia abajo un aumento en la densidad de extrasístoles. La primera curva, la naranja, muestra pacientes que no tienen extrasístoles, mientras que la negra, la curva más inferior, son los que tienen mayor cantidad de extrasístoles. En este trabajo era el mayor de 324. Y como vemos, en la medida que se va incrementando el número de extrasístoles ventriculares, va disminuyendo la sobrevida. En este otro trabajo, que tiene un seguimiento de más o menos 5 años y medio, incluyó pocos pacientes, pero es interesante porque los divide en 3 grupos. Pacientes con alta densidad de extrasístoles, que tenían más de 20.000 extrasístoles, pacientes con moderada cantidad de extrasístoles, que tenían entre 5.000 y 20.000 extrasístoles, y pacientes con baja densidad de extrasístoles, que son los que tenían menos de 5.000. Y como vemos acá, en la medida que va aumentando el número de extrasístoles, va empeorando la función ventricular. O sea que las extrasístoles parecerían que dentro de cierto rango pueden provocar un deterioro de la función ventricular. El número necesario para que la función ventricular empeore es bastante discutido, y hay trabajos que hablan de un 10%, otros que dicen 10% si son extrasístoles originadas en el ventrículo derecho y 20% si son extrasístoles ventriculares originadas del ventrículo izquierdo. Otros hablan de un 26% de densidad de extrasístoles ventriculares para que esto realmente genere un deterioro de la función ventricular. Pero lo que sí sabemos es que no solo depende de la cantidad de extrasístoles ventriculares, sino que hay otros factores que también influyen. Hay pacientes que pueden tener menos de un 10% de extrasístoles ventriculares y a pesar de ello desarrollar una miocardiopatía, mientras que hay otros pacientes que quizás tienen más del 50% de extrasístoles ventriculares y no desarrollan cardiopatía. ¿Y esto de qué depende? De estos factores que se ven en esta tabla. Cuanto mayor sea el tiempo de evolución de las extrasístoles, mayor probabilidad de que generen una miocardiopatía. Cuando el QRS es más ancho, más de 150 milisegundos, mayor probabilidad de que generen miocardiopatía. Las epicárdicas más que las endocárdicas. Esto se piensa que es un poco porque aumenta más el grado de disincronía. Las extrasístoles provenientes del ventrículo derecho parecería que afectarían más la función cardíaca que las del ventrículo izquierdo. Que sean asintomáticos también es un factor de riesgo porque el paciente tarda más en consultar. Como no la siente, va a ser un hallazgo esto. Entonces, probablemente tienen más tiempo de evolución. La invariabilidad circadiana, es decir, que todo el tiempo, sea de día, sea de noche, sea con actividad o en reposo, el paciente tiene extrasístoles ventriculares. El sexo masculino, las extrasístoles ventriculares interpoladas, y los pacientes que además de extrasístoles tienen episodios de taquicardia ventricular no sostenida.
Como sabemos, las extrasístoles pueden ser causantes de deterioro de la función ventricular, pero la única forma de estar seguros de que la extrasístole es la causa de la taquimiocardiopatía es lograr eliminar las extrasístoles y ver que la función cardíaca se recupera. Y esto fue demostrado en varios trabajos. Acá menciono uno, pero hay varios trabajos que muestran los mismos que ahora lo vamos a ver. El tratamiento clásico era el tratamiento farmacológico, bloqueantes cálcicos, pero estamos limitados si el paciente tiene un deterioro de la función cardíaca, el beta bloqueante, que es lo que habitualmente se utiliza, y la miodarona. Como sabemos, la tasa de eficacia de los beta bloqueantes es del 25 al 50%, la miodarona tiene un poco más de chances de controlar las extrasístoles ventriculares, pero la realidad es que la miodarona también se asocia con efectos adversos. Hoy en día tenemos la posibilidad de la ablación por radiofrecuencia, que ha demostrado ser un procedimiento bastante eficaz y seguro, tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo, e incluso en extrasístoles ventriculares del epicardio. Como mencionaba, hay varios trabajos que demuestran cómo con la ablación por radiofrecuencia y eliminando las extrasístoles ventriculares se logra una mejoría en la fracción de eyección. Acá vemos uno de estos trabajos y vemos en el panel A pacientes que tenían extrasístoles ventriculares, se le hizo la ablación y vemos cómo la fracción de eyección mejoran después de la ablación por radiofrecuencia. En el panel B, en cambio, vemos pacientes que no recibieron tratamiento con ablación por radiofrecuencia y vemos que la fracción de eyección no mejora. En la parte inferior vemos los cambios que sufrieron los pacientes ablacionados, los cambios en cuanto a la fracción de eyección, que muestra una mejoría, una disminución de la insuficiencia mitral, una disminución del diámetro de fin de sístole y una mejoría en la clase funcional. Acá quería mostrarle un caso nuestro, un paciente que tiene extrasístoles ventriculares muy frecuentes, como vemos acá, por momentos duplas. A este paciente se le mapeó entonces dónde estaba el foco de las extrasístoles, que en este caso era en el ventrículo izquierdo, se le realizó la ablación, y acá vemos el estudio pre- y posablación, y vemos cómo después de cierto tiempo, que habitualmente puede tardar entre 3 y 6 meses, se ve una mejoría en la fracción de eyección una vez eliminadas las extrasístoles. El esquema que uno podría proponerse sería este que vemos aquí. Si el paciente tiene, a ver si les puedo marcar con el puntero. Si el paciente tiene fracción de eyección o función ventricular izquierda normal, uno evalúa la densidad de extrasístoles. Si tiene menos del 5%, en general no necesitan tratamientos. En cambio, si son sintomáticas y solo para eliminar el síntoma, se le podrían dar drogas antiarrítmicas. En general, lo que uno utiliza es el beta bloqueante. Se podría usar la ablación, pero cuando la densidad de extrasístoles es muy baja, localizar el punto para ablacionar es más difícil. Entonces, por eso en general se indica comenzar con drogas antiarrítmicas. Si en cambio el paciente tiene entre 5 al 10% de extrasístoles ventriculares, si son sintomáticas, ahí sí se puede ofrecer la ablación porque ya nos va a permitir mapearlas. Y si son asintomáticas, uno puede considerar solamente hacer un eco y un control con Holter anualmente para ver que no haya ningún deterioro de la función ventricular. Si tiene más del 10% de extrasístoles, nuevamente, si son asintomáticas, se podría hacer simplemente un seguimiento anual con eco y con Holter, y en cambio, si son sintomáticas, ofrecer la ablación por radiofrecuencia. Cuando en cambio el paciente tiene una fracción de eyección reducida, se usan betabloqueantes, y si la densidad es menor del 5%, nuevamente, si son asintomáticas, se puede considerar solo hacer un seguimiento clínico, porque en general uno piensa que cuando son tan pocas no va a generar un deterioro de la función ventricular, que ya la tiene. Y en cambio, si son sintomáticas, ahí nuevamente la posibilidad de usar drogas antiarrítmicas o ablación. Cuando el paciente tiene deterioro de la función y aparte tiene más del 5% de extrasístoles, siempre le vamos a ofrecer tratamiento.
Y el tratamiento a considerar es fundamentalmente la ablación, y si el paciente se niega, ahí pasaríamos por drogas. Pero siempre la primera elección en estos pacientes con deterioro sería tratar de ablacionar para asegurarnos un mejor resultado. Este sería entonces un segundo escenario. Teníamos un primer escenario donde las extrasístoles eran un marcador pronóstico de riesgo, un segundo escenario donde las extrasístoles podrían ser causas de taquimiocardiopatía y merecen el tratamiento, y un tercer escenario, que sería el que vemos aquí. Pacientes que tienen extrasístoles ventriculares que siempre con la misma morfología terminan desencadenando una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Estos pacientes son pacientes que a veces se internan por tormenta eléctrica, tienen ya puesto un desfibrilador, pero no dejan de tener choques, varios choques en un día, y estos pacientes muchas veces, si logramos eliminar este gatillo, no es que no va a tener nunca más taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, pero vamos a disminuir el riesgo de que tenga tantos episodios repetitivos. Y acá vemos un caso donde vemos un paciente que está con extrasístoles ventriculares muy frecuentes, digeminado por momentos, y como esa misma extrasístole de la misma morfología genera la fibrilación ventricular. Un caso nuestro de un paciente con tormenta eléctrica. Como estos pacientes tienen ya un deterioro de la función ventricular y mucha fibrosis, muchas veces tratar de ubicar el sustrato y eliminar todo el sustrato es muy difícil porque son superficies muy grandes donde hay que aplicar radiofrecuencia. Entonces muchas veces es más fácil, si el paciente tiene extrasístoles ventriculares que son focalizadas, poder eliminar estas extrasístoles y de esa forma, si bien queda el sustrato, eliminamos el gatillo que provoca la fibrilación ventricular. Y acá vemos entonces este tercer escenario. Y un último escenario que yo pondría es los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, que tienen un resincronizador, pero no tienen una buena respuesta a la resincronización. Y esto en parte es debido a que las extrasístoles ventriculares frecuentes que pueden tener estos pacientes impiden la resincronización, impiden la estimulación porque la extrasístole precede la estimulación ventricular. Sabemos que varios trabajos demostraron que cuanto mayor sea la tasa de estimulación con el resincronizador, mayor va a ser la probabilidad de éxito. Y acá vemos, por ejemplo, se dice que habitualmente tenemos que tener un 95% de latidos resincronizados para poder esperar un beneficio. En el MADIT-CRT se vio que más del 15% de los pacientes que tenían desfibrilador tenían más de 5.000 extrasístoles, y esto impedía entonces una buena resincronización. Entonces son también pacientes que a veces tenemos que no tienen respuesta al resincronizador, y quizás es simplemente porque tiene tantas extrasístoles ventriculares que no le permite al dispositivo lograr resincronizarlo. Es importante en estos pacientes no solo hacer la lectura del dispositivo, sino hacer holter. En general, cuando uno tiene un dispositivo implantado, parece que el holter no tuviera importancia, pero a veces los dispositivos, cuando las extrasístoles son muy precoces, caen en el periodo refractario y entonces el dispositivo no le informa. Sin embargo, en un holter podríamos ver que tiene muchísimas extrasístoles ventriculares. Y acá vemos un caso donde tenía mala resincronización, y luego de hacer la ablación por radiofrecuencia, logramos una mejor resincronización, una mejoría en la función ventricular. En conclusión, entonces, actualmente se reconoce el daño asociado a las extrasístoles ventriculares frecuentes en los pacientes con y sin enfermedad cardíaca subyacente. Considerar que la extrasístole puede ser la causa de la disfunción ventricular y determinar en forma objetiva la carga de extrasístoles. Entonces, siempre es importante evaluar la cardiopatía que tenga el paciente, la densidad total de las extrasístoles ventriculares, las características de las extrasístoles, cantidad de morfologías, el probable foco de origen. Realizar un seguimiento cercano de estos pacientes con alta carga de extrasístoles ventriculares y factores de riesgo, como mencionamos, de desencadenar miocardiopatía. Entonces, si el paciente no tiene síntomas y tiene una fracción de eyección normal, y parece que no requiere ningún tratamiento, igual hacer un seguimiento de por lo menos una vez por año, hacerle un ecocardiograma y un holter, y considerar entre los tratamientos la ablación por radiofrecuencia, por ser un tratamiento muy efectivo
y con baja tasa de complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a hacer los comentarios y las preguntas al final, como para seguir un orden. Y si les parece, pueden ir enviándonos los distintos oyentes las preguntas a través del chat. Vamos a tratar de responder algunas. Y también, como siempre, Juan Wenger y doctor Peñalosa, estamos esperando sus comentarios. Vamos a ir a la segunda de las charlas. Esta charla es un poquito centrado en si las nuevas tecnologías en imágenes, en enfermedad valvular, se acompañan de mejores resultados. Es un tema un poco largo porque hay muchísima innovación en imágenes y en implantes valvulares y en estrategias de intervención valvular. Yo voy a pasar revista a algunas de las cosas más comunes. Cuando empezamos, por ejemplo, con el programa TAVI, nosotros hacíamos, y para dar un ejemplo de los avances tecnológicos, la selección del tipo de prótesis por ecocardiografía transesofágica 2D, y medíamos el anillo de la manera en que está estandarizado en las guías, medir el anillo para la ecuación de continuidad. Por supuesto, esto era los inicios de la época TAVI. ¿Y qué es lo que pasaba? Que se asumía que el anillo era redondo, se asumía un tamaño de una prótesis, pero se vio que esto era falso. Los anillos en general son irregulares, muchas veces son elípticos, y con la aparición de técnicas tridimensionales como la ecocardiografía tridimensional, que rápidamente incorporamos en la estrategia de selección de pacientes de implante percutáneo, y la tomografía, pudimos ver que infraestimábamos en el tamaño de la prótesis TAVI. Es decir, que la incorporación de tecnologías como la ecografía tridimensional, la resonancia cardíaca y la tomografía cardiovascular nos permitieron conocer con mucho más detalle lo que es la anatomía del área de implante de la prótesis percutánea y calcular de esa manera un tamaño de la prótesis de manera mucho más precisa, y de esta manera sí se mejoraron los resultados, respondiendo de alguna manera a la primera de las preguntas, es si logramos reducir las complicaciones y mejorar los resultados con las nuevas tecnologías. Acá lo que vemos es que la correlación entre ecografía tridimensional, tomografía y resonancia para la selección del tamaño de la prótesis son muy comparables, son técnicas intercambiables. Acá podemos ver distintos ejemplos de cómo podemos, a través de la tomografía en la primera columna, la ecografía tridimensional y la resonancia, evaluar estas estructuras que son irregulares, que muchas veces se acompañan de calcio, que tienen diámetros diferentes en cuanto a diámetro mayor y menor, que tienen a veces asimetrías en la raíz, y esto nos permite seleccionar el tipo de prótesis de manera mucho más apropiada. Pero avanzando todavía un poco más en la tecnología, hoy podemos hacer reconstrucciones tridimensionales virtuales y tenemos nuestra propia experiencia en el Hospital Italiano, y hoy incorporamos las herramientas de diagnóstico por imagen en un sistema de software muy avanzado de evaluación tridimensional y simulamos el implante antes de realizar el implante en el paciente. Es decir que nosotros podemos delinear de alguna manera cómo es el área de implante de manera tridimensional, evaluar distintos tipos de prótesis dentro de esa área de implante y predecir cómo cada una de esas prótesis, en tamaño y en forma, se van a ajustar a esa raíz o a esa área de implante de ese paciente. Y esto de alguna manera reduce significativamente el riesgo de leak, el riesgo de mismatch, el riesgo de migración protésica, y claramente mejora los resultados. Estas son experiencias locales, hay muchos grupos que están trabajando en esto, pero poder de alguna manera hacer una evaluación previa al implante del tipo y tamaño de prótesis es evidentemente innovador. Además del área de implante, evaluamos muy bien todo lo que es la navegabilidad, y esto nos permite reducir las complicaciones vasculares, que son uno de los procedimientos más complejos y temidos cuando uno navega con catéteres de alto frenchaje a través del árbol arterial de pacientes añosos con tortuosidad y con mucha enfermedad vascular periférica, como son los pacientes que van a implante percutáneo. Entonces la pregunta es, y esto se demostró de alguna manera en alguna publicación, y si ven acá, estos son 50 pacientes que fueron randomizados a ecografía transtorácica y transesofágica convencional 2D, y la otra mitad, los otros 25, a tomografía, y el punto final primario fue accidente cerebrovascular, complicaciones vasculares e insuficiencia aórtica periprotésica moderada severa. Y como se ve, los pacientes a los que se les hacía ecografía
convencional 2D tenían una tasa muy alta del punto final primario, es decir, de complicaciones del 40% y una tasa muy alta de insuficiencia aórtica significativa del 28% y muchísimo menor cuando se les hacía tomografía. ¿Por qué? Bueno, precisamente por todo lo que decimos, la tomografía nos permite evaluar muy bien la navegabilidad y de esta manera disminuir la tasa de complicaciones vasculares, evaluar muy bien la anatomía del área de implante y reducir el riesgo de insuficiencia aórtica significativa. Y este gráfico, que es un poco más complejo, pero se los voy a resumir, evaluó en forma retrospectiva pacientes que habían sido implantados con eco 2D y evaluó la información tomográfica que tenían de esos pacientes y se vio que sistemáticamente la ecografía infraestimaba el tamaño de la prótesis comparado con la tomografía y que el grado del IC, si se hubiera calculado la prótesis a implantar con tomografía en lugar del eco, hubiera sido mucho menor. Por eso hoy para nosotros el gold estándar para implante percutáneo es la tomografía y cuando no podemos hacer tomografía siempre hacemos un método tridimensional alternativo como la resonancia o la ecografía 3D. Y esto es uno de los ejemplos en donde ha ayudado mucho la mejoría tecnológica. Otro ejemplo es la endocarditis y la ecografía. La ecografía es hoy el gold estándar para la evaluación de pacientes con sospecha o endocarditis confirmada, pero hay situaciones en las cuales la ecografía nos resulta insuficiente y es en especial cuando consideramos que puede haber compromiso perianular, en especial, aunque no exclusivamente, en presencia de prótesis. Muchas veces también en endocarditis nativa. Acá vemos un paciente que claramente sabíamos que tenía una endocarditis, teníamos cultivos, tenía la clínica y teníamos en la ecografía la imagen claramente de una válvula comprometida con un engrosamiento valvular y un engrosamiento anular sospechoso de absceso. Sin embargo, cuando fuimos a hacer la tomografía, nos encontramos que este absceso que parecía pequeño era en realidad muchísimo más grande de lo sospechado por ecografía cuando lo vimos con tomografía. Y esta información es muy importante, porque por ejemplo en este otro ejemplo tenemos un paciente que tiene claramente una endocarditis, ya vemos la válvula rocking en el eco transtorácico, es decir, que hay un desprendimiento de la prótesis en la sección anterior del anillo, vemos cómo hay una zona de expansión compatible con un pseudoneurisma en esa zona. Sin embargo, cuando hacemos la tomografía nos encontramos con una gran pseudoneurisma, un gran absceso que compromete toda la raíz y además cuando encontramos una hipoquinesia en la cara inferior con ecocardiografía, eso lo pudimos explicar perfectamente por una compresión extrínseca de la coronaria derecha a través de ese absceso periprotésico muy grande que solamente se vio con tomografía. Toda esta información es imprescindible para poder tomar una conducta quirúrgica certera y hoy por hoy a la ecografía, que es el gold estándar para el diagnóstico de endocarditis, tenemos que sumar la tomografía en sus diferentes modalidades. Y esto ya lo expresan las guías desde hace algunos años, como es una indicación clase 2A, la tomografía y el PET cuando hay endocarditis con sospecha de complicación perianular. Esta es la guía americana, esta es la guía europea, los dos ponen al PET y a la tomografía como una estrategia de diagnóstico adicional importante sumada a la ecografía en pacientes con endocarditis. Una situación muy común que vivimos a diario, especialmente en población añosa, es la insuficiencia tricuspidia. Hace muchos años decíamos que la insuficiencia tricuspidia era un epifenómeno que no tenía mayores consecuencias, pero sabemos ya que los pacientes con insuficiencia tricuspidia tienen peor pronóstico en cuanto a incidencia de eventos graves e incluso mayor mortalidad. Y lo que necesitamos saber cuando tenemos insuficiencia tricuspidia es confirmar la severidad, cuál es el mecanismo que van de la mano de la etiología, aunque no son lo mismo, y si hay alguna opción terapéutica para ofrecerles a estos pacientes. ¿Por qué? Bueno, porque claramente el pronóstico es malo. ¿Cuál es nuestra herramienta inicial primaria? Siempre la ecocardiografía. La ecocardiografía nos ayuda mucho a la cuantificación, nos ayuda mucho a aproximar el mecanismo y la etiología. Sin embargo, hay situaciones en que la ecocardiografía convencional, transtorácica y transesofágica no nos alcanzan, especialmente cuando hay una gran distorsión anatómica y necesitamos alguna información adicional. Esa información adicional, como para darle al intervencionista, en el caso de que sea una intervención hemodinámica, o al cirujano, para tratar de resolver o paliar el efecto de la insuficiencia tricuspidia, se da en la severidad, la geometría y la función ventricular derecha. Información que la ecocardiografía no obtiene de manera sencilla porque es un estudio en general bidimensional. Entonces nos apoyamos en la ecografía tridimensional, que nos permite evaluar el anillo en todas sus dimensiones y de esta manera tener una aproximación mucho más certera a cualquier dispositivo quirúrgico o percutáneo que decidamos optimizar. Podemos evaluar muy bien el mecanismo y como podemos ver en estas distintas secuencias, podemos ver muy bien
la cuantificación, la repercusión en las cavidades derechas y los mecanismos y las posibilidades de intervención percutánea o quirúrgica, ya sea reparación a través de anuloplastia, de neocuerdas, de clip percutáneos, y qué efecto podrían tener estos en la solución parcial o total de la insuficiencia tricuspidea. Y ya hay algunos trabajos que nos dice que comparado con la ecografía bidimensional, la ecografía tridimensional identifica mucho más anillos dilatados que la bidimensional, es decir, de nuevo, la ecografía bidimensional infraestima la severidad de la repercusión, que la correlación entre lo bidimensional y tridimensional es muy pobre, es decir, que la visión tridimensional del anillo tricuspideo es fundamental para poder tomar decisiones, y que cuando uno evalúa candidatos a plástica tricuspidia va a encontrar mucho más pacientes si uno los evalúa con técnicas tridimensionales que con técnicas bidimensionales. De nuevo, una prueba más de que la tecnología nos ayuda a identificar mejor a los pacientes y de esa manera identificar mejor quiénes se van a beneficiar. Cuando hablamos de función ventricular derecha, el ventrículo derecho es una estructura compleja, difícil de evaluar con técnicas bidimensionales y tenemos que ir a la tridimensionalidad. La ecografía nos ayuda bastante, podemos hacer ecografía tridimensional de ventrículo derecho para ver volúmenes y función ventricular, pero probablemente nuestra mejor herramienta siempre que se pueda es usar la resonancia. La resonancia nos permite medir muy bien los volúmenes biventriculares, evaluar la función de ambos ventrículos, evaluar la presencia de realce tardío y si hay valvulopatías también poder cuantificarlas. Y si hablamos de insuficiencia tricuspidea, es una excelente herramienta para cuantificar la severidad y la repercusión que tiene esta insuficiencia tricuspidea. La tomografía también es un método que nos ayuda muchísimo. La tomografía hoy es un estudio dinámico, podemos hacer volumetría ventricular derecha e izquierda. Esto es especialmente importante en pacientes que tienen dispositivos y no se pueden hacer una resonancia, o en pacientes en quienes se quiere evaluar algo más, además de la insuficiencia tricuspidea, como ser cardiopatías congénitas complejas o anatomía coronaria. Si hablamos de alguna manera de cardiopatías congénitas complejas, tenemos la insuficiencia pulmonar como otra valvulopatía derecha muy difícil de evaluar por ecocardiografía convencional, y en este sentido la resonancia es el gold estándar, como vamos a ver y nos dicen las guías para evaluar la severidad de la insuficiencia pulmonar, la repercusión y el momento quirúrgico. Acá teníamos un paciente que nos habían derivado con este diagnóstico, paciente con Fallot operado que tiene dilatación de ventrículo derecho con insuficiencia pulmonar severa. Mucha más información no había y le hicimos la resonancia. ¿Y qué nos dice la resonancia? Que efectivamente el ventrículo derecho está muy dilatado. Ahora vamos a ver que pudimos cuantificar muy bien los volúmenes y la importancia que tiene la cuantificación precisa de los volúmenes, que tenía disfunción ventricular derecha, que tenía una comunicación interventricular residual que no había sido detectada con la ecocardiografía, porque el alto flujo de insuficiencia tricuspidea confundía con el flujo de la CIB, pero había una CIB residual, que se pudo cuantificar la severidad de la insuficiencia pulmonar con mucha precisión y evaluar toda la anatomía vascular de este paciente con una cirugía de Fallot compleja como tiene estos pacientes. Entonces, ¿qué conclusiones tuvimos? Una certera evaluación de los volúmenes y función derecha, la extensión del parche del ventrículo derecho, que es muy importante en el momento de decidir el tipo de terapéutica para estos pacientes, la presencia de una CIB residual, algo que no estaba sospechado, cuantificar con precisión la insuficiencia pulmonar y ver la anatomía pulmonar. Es decir, que obtuvimos como información que teníamos un ventrículo izquierdo relativamente normal, pero un ventrículo derecho muy dilatado, con disfunción ventricular, con volúmenes muy aumentados, y vamos a ver cuál es la importancia de esto, que teníamos una CIB significativa desde el punto de vista del QPQS, una insuficiencia pulmonar severa y que no había compromiso de las venas pulmonares. Es decir, que toda esta información nos permite planificar una estrategia intervencionista quirúrgica mucho más precisa que la que teníamos al principio con un ecocardiograma que decía dilatación de ventrículo derecho con insuficiencia pulmonar severa. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ya hay trabajos que nos muestran que los volúmenes de fin de diástole y especialmente de fin de sístole de ventrículo derecho son los que determinan el pronóstico y la posibilidad de recuperación de la función ventricular en insuficiencia pulmonar en estos pacientes. Por eso es que hay que ser tan precisos en la determinación de volúmenes y en este sentido la resonancia es el gold estándar. La tomografía, cuando no se puede hacer resonancia, son los gold estándar para cuantificar volúmenes con estos puntos de corte que nos definen con mucha precisión el momento quirúrgico. Y esto está en las guías, es una recomendación clase 1, esta es la guía
Americana, en tetralogía de Fallot, en insuficiencia pulmonar, la resonancia para cuantificar volúmenes y función ventricular derecha y el grado de insuficiencia pulmonar. Y como podemos ver, no es para aburrir, pero en la cascada de flujo la resonancia tiene un rol predominante porque los volúmenes ventriculares son los que definen el tiempo quirúrgico en estos pacientes. Y como para ir terminando, de cómo la tecnología nos va ayudando en estos pacientes valvulares, tenemos los pacientes con insuficiencia mitral, hace muchos años que tenemos ecografía tridimensional, y acá tenemos el ejemplo de un paciente que tiene una patología valvular compleja, con un Barlow, con prolapso completo del festón P1, prolapso del festón P2, una hendidura entre P1 y P2, y la pregunta es, ¿qué información nos da la ecografía tridimensional? Nos habla de la repercusión que tiene esto y del mecanismo y nos permite adelantarle al cirujano qué es lo que va a encontrar. Este otro ejemplo es un paciente con una insuficiencia mitral severa donde no quedaba claro el mecanismo y podemos ver que claramente a nivel del segmento A3 hay un prolapso con una perforación del cuerpo de A3, es decir que toda esta información le permite al cirujano planificar con mucho más precisión qué es lo que se va a encontrar y cuáles son las posibilidades de reparación o de intervención. Lo mismo en presencia de prótesis y leak periprotésicos, la posibilidad de identificar el tipo de prótesis, el área del reflujo periprotésico permite planificar el tipo de intervención. Acá vemos una prótesis mecánica mitral bidisco que aproximadamente en hora 2 tenía un leak periprotésico muy severo que tuvo que ser cerrado por cirugía. Y acá vemos la pinza del cirujano, cómo correlaciona perfectamente la posición anatómica con la ecografía tridimensional, que es una gran ayuda. Y la pregunta entonces es, ¿aporta algo la ecografía tridimensional a todas estas patologías? Cuando uno compara la sensibilidad y la especificidad y la precisión diagnóstica en todos los escenarios de la insuficiencia mitral, la ecografía tridimensional aporta información significativa en cuanto al mecanismo y en cuanto a la cuantificación de reflujo. Y por eso hoy en la selección de pacientes para tratamiento percutáneo, para mitral clip, que es uno de los tratamientos intervencionistas en insuficiencia mitral, se considera como imprescindible tener una ecografía de altísima calidad porque esto permite definir si el paciente va a ser un buen candidato durante la selección y durante el implante. La ecografía tridimensional es prácticamente la forma de realizar el implante percutáneo más allá de la angiografía. Es decir, que hoy la tecnología nos acompaña para poder tratar estos pacientes en cirugía y en tratamientos percutáneos intervencionistas. Si hablamos de estenosis mitral, la estenosis mitral hace años que se evalúa con ecografía y sabemos que la ecografía nos permite medir áreas y gradientes con relativa precisión, pero el gol estándar hoy por hoy y de hace mucho tiempo es la ecografía tridimensional, porque la ecografía tridimensional nos permite hacer una planimetría muy precisa del orificio mitral y además nos permite evaluar con mucha precisión dónde están las áreas de calcificación, fibrosis y fusión y definir si ese paciente es un buen candidato para tratamientos percutáneos o no va a ser un buen candidato en función del score de Wilkins. Es decir que en todo este sentido, la ecografía tridimensional de nuevo surge como el mejor método que mejor correlaciona para la cuantificación de la estenosis mitral, con muy buena correlación con el Gorlin comparado con cualquier método 2D. La pregunta es, ¿qué pasa si no puedo hacer un 3D, si no tengo un 3D? Hoy tengo alguna alternativa a la ecografía tridimensional y de nuevo nos acompaña la tecnología. La tomografía es un excelente método para evaluar la estenosis mitral. Podemos hacer estudios retrospectivos gatillados, podemos evaluar muy bien la mitral y podemos evaluar muy bien las áreas de calcificación que hoy son muy importantes para la planificación de cualquier intervención sobre la válvula mitral. Podemos cuantificar el calcio, ver la extensión, ver el compromiso y el cirujano puede definir si puede intervenir o no la mitral. Y ya hay trabajos que nos dicen que la tomografía es comparable a la ecografía tridimensional para la evaluación de la estenosis mitral. Hay guías, hay muchas guías que nos hablan del uso de la multiimagen en enfermedad valvular, o sea que esto evidentemente vino para quedarse. Y para resumir un poco, lo que uno trata de decir en esta charla es, estas nuevas técnicas de imagen en valvulopatías, que en definitiva, ¿qué aportan? Bueno, son imprescindibles en todos los procedimientos estructurales complejos. Nosotros repasamos muy pocos, hay muchos más, pero lo que es mitral clip, lo que es TAVI, lo que es implantes percutáneos, es imprescindible el uso de la ecografía en la selección y durante el implante. Ayuda a definir el mecanismo y además ayuda a definir las consecuencias de esa lesión, la repercusión en las cavidades. En muchas situaciones ahorra mucho tiempo de procedimiento y ahorrar tiempo de procedimiento significa menos radiación y menos contraste para el paciente y para el operador. Y muchas veces encontramos lesiones que no sospechábamos con estas nuevas técnicas de imagen. ¿Hacia dónde vamos? O por lo menos
¿dónde estamos? Porque en muchos lugares ya estamos en esto. Para el profesional están los superespecialistas. Hoy no alcanza con el ecografista, necesita el superespecializado en imagen que pueda determinar con precisión si un paciente es paramitral clip o no, si puede hacerse un TAVI o no, qué tipo de prótesis implantar o no. Cirujanos ultraespecializados en determinadas técnicas. Y hoy, como todos sabemos, los hemodinamistas, hay hemodinamistas estructurales que se especializan muy particularmente en este tipo de intervenciones. En diagnóstico tenemos cada vez mejor calidad de imágenes dinámicas, la posibilidad de evaluar flujos 4D por resonancia, la posibilidad de hacer perfusión por técnicas innovadoras y lo que prácticamente ya es una realidad hoy en día, que es el análisis automatizado por inteligencia artificial. ¿Qué importancia tiene el análisis por inteligencia artificial? Reduce muchísimo la variabilidad intra e interoperador y ahorra muchos tiempos en procedimientos complejos como este tipo. Y en dispositivos, hoy por hoy algo mostramos, hay ya dispositivos personalizados, la posibilidad de hacer simulación 4D para evaluar el resultado final antes de hacer el procedimiento y el uso de materiales bioadaptables, que es lo que se está viniendo, con lo cual probablemente esto ya existe en muchas prótesis periféricas, todavía no en las prótesis cardiológicas, en las prótesis valvulares, pero posiblemente hay algunos que anticipan que puede venir la posibilidad de diseñar la prótesis personalizada para cada paciente en función de cada situación en particular. Muchas gracias. Y ahora, mientras se acerca el doctor Walter Mazzón, el doctor Walter Mazzón está a cargo del área de prevención cardiovascular. Walter, nos vas a actualizar un poco sobre la polipil, si es una píldora para todos y si mejora el pronóstico en enfermedad cardiovascular. Walter. Bueno, gracias Mariano, gracias Rodolfo. Bueno, como decía Mariano, la idea es tratar de responder esta pregunta, ¿no? Si la prevención cardiovascular comprimida mejora el pronóstico, y claramente estamos hablando de la famosa polipil. El concepto de polipil en realidad nace, yo diría en el 2002, 2003. Algunos autores planteaban modelos totalmente artificiales, pero que decían que si uno era capaz de, en una misma pastilla, colocar antihipertensivos, estatinas, aspirina, y en ese momento se hablaba del ácido fólico para bajar la homocisteína, uno podía lograr aproximadamente un 80% de reducción en los eventos cardiovasculares. Por supuesto que estos eran modelos, y entre otras cosas, sobreestimaron mucho el efecto potencial de la aspirina, fundamentalmente en prevención primaria, del ácido fólico, que luego se cayó, y además asumieron una adherencia total y perfecta en el largo plazo con estas píldoras. Por lo tanto, también estos modelos fueron criticados. Pero aquí nace un poco el concepto de la polipíldora. Por otro lado, tenemos un verdadero problema en nuestra práctica cotidiana, que es el problema de la adherencia. Nuestros pacientes abandonan la medicación, nuestros pacientes dejan los tratamientos que le instauramos. Y esto no sucede solamente en la enfermedad cardiovascular. Fíjense, esto es un ejemplo de un año calendario, como la persistencia, es decir, el porcentaje de pacientes que siguen tomando la medicación que el médico le prescribió en diferentes escenarios clínicos, diabéticos, asma, dislipémicos, hipertensos, inclusive en el HIV o enfermedades neurológicas, cae a medida que avanza el tiempo. Y esto se ve, insisto, en todas las patologías crónicas. Y lo más importante es que tener poca adherencia repercute directamente en el riesgo cardiovascular. Este estudio de Jack de hace unos años, fíjense que claramente nos muestra que no es lo mismo tener una adherencia perfecta, que son las barras verdes, tener una adherencia parcial, que son las barras rojas, o directamente no ser adherente. Claramente, cuando el paciente no adhiere, tanto en el escenario de una enfermedad aterosclerótica en general, o en el escenario después de un infarto, le va peor, tiene más eventos cardiovasculares. Por lo tanto, la pregunta es si el problema de la adherencia podría mejorarse con una polipíldora. Y bueno, a priori yo les diría que sí, porque obviamente si el paciente toma varios comprimidos en uno solo, uno diría, es probable que la adherencia mejore. Sin embargo, todo no es tan sencillo. A medida que uno aumenta la cantidad de principios activos en la polipíldora, probablemente aparezcan retos en la formulación por parte de los laboratorios. También va a haber dificultades al patentar ese comprimido. Y obviamente, cuanto más sustancias le queremos poner a la pastilla,
seguramente el interés comercial va a caer y, lo más importante, el valor clínico también va a caer. Así que no es tan sencillo hablar de una polipíldora. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, evidentemente la polipíldora probablemente, como decía antes, va a mejorar la adherencia y seguramente va a ayudar a mejorar el control de los factores de riesgo, fundamentalmente la hipertensión o la dislipemia. Y por supuesto que lo que queremos lograr al fin y al cabo es reducir los eventos cardiovasculares. Créanme que la información que tenemos disponible hasta la actualidad, en su gran mayoría, está concentrada en demostrar que una polipíldora mejora la adherencia y que mejora algunos factores de riesgo, pero sin embargo la información sobre la reducción de los eventos cardiovasculares es mucho menor. A propósito de eso, Cochrane hace una revisión sistemática y un metaanálisis por el 2017 tratando de juntar toda la evidencia disponible en cuanto, insisto, a la reducción de los eventos cardiovasculares. Y como vemos, si bien no son muchos estudios, la verdad es que no se logra demostrar que el uso de polipíldora se asocie con una reducción de los eventos cardiovasculares. Las conclusiones de los autores de este metaanálisis dicen que el efecto de la polipíldora sobre la mortalidad y los eventos cardiovasculares es incierto. Pocos estudios reportaron dichos puntos finales y la mayoría de los estudios, como les dije antes, fueron diseñados para ver el impacto en el manejo de los factores de riesgo. ¿Qué pasó entre esa revisión de Cochrane del 2017 y hoy? Bueno, pasó que al menos 3 estudios se han publicado que han evaluado esta hipótesis de la polipíldora. El HOPE-3 en realidad no fue una polipíldora en sí, pero ahora vamos a ver que en definitiva se terminaron usando combinaciones de varios fármacos, y sí, el POLIRAN y el TIPS-3, que ahora vamos a ver, fueron estudios específicamente diseñados para testear esta hipótesis de la polipíldora y los eventos cardiovasculares. ¿Se acuerdan ustedes que el HOPE-3 incluyó un poquito más de 14.000 pacientes en prevención primaria con riesgo intermedio? Era un 2x2, en los cuales se le daban antihipertensivos, candesartán e hidroclorotiazida por un lado, y una estatina, que en este caso era la rosuvastatina de 10 miligramos. Así que había grupos que recibían doble placebo y había grupos que recibían toda la medicación junta. Y a eso me refería como que podríamos interpretar una especie de polipíldora. El resultado principal del HOPE-3 fue que los que tuvieron la combinación de los antihipertensivos con la estatina tuvieron una reducción significativa en comparación al placebo. Ahora bien, cuando uno analiza globalmente la población, fíjese que el impacto de la estatina fue la que pesó más en la reducción de los eventos cardiovasculares. Y es más, cuando analizan en las poblaciones según la presión arterial basal, los pacientes que eran basalmente más hipertensos, el gráfico de abajo a la izquierda, claramente ahí la medicación antihipertensiva tuvo un peso en la reducción de los eventos. Pero si observan los pacientes que basalmente no eran hipertensos, tenían la presión más baja, no solamente que no pesó la medicación antihipertensiva, sino que fue perjudicial. Así que, si bien globalmente podemos decir que la combinación ayudó, cuando aplicábamos la combinación que incluía antihipertensivos en la población inadecuada, los resultados no eran tan buenos. En segundo lugar, les decía que se publicó hace un par de años el POLIRAN, un estudio, como su nombre lo indica, se probó la polipíldora en un estudio desarrollado en el país que le da el nombre, en Irán. Eran pacientes en prevención primaria la gran mayoría, 90%, una edad intermedia entre 40 y 75 años, y lo interesante de este estudio es que se randomizaron clústeres. En realidad no se randomizaron individuos, personas individualmente, sino que eran grupos de comunidades de varias regiones de este país. Así se randomizaron más de 3.000 pacientes a la polipíldora, que eran 120 clústeres, versus 116 clústeres que recibieron cuidados mínimos, que básicamente eran cuidados, consejos médicos. Fíjense lo interesante, ¿qué contenía la polipíldora? Hidroclorotiazida 12.5, aspirina 81, atorvastatina 20 y enalapril 5 o valsartán 40, dependiendo para los pacientes que hacían tos. Esa era la polipíldora que le daban a estos clústeres. Y fíjense que a los 24 meses, por ejemplo, la diferencia de la presión arterial sistólica fue de 3 milímetros de mercurio y la diferencia en el nivel de LDL fue aproximadamente 25 miligramos por decilitro. Si nos vamos a los 60 meses, que fue cuando finalizó el estudio, no hubo prácticamente diferencias en la presión arterial y el LDL entre ambos grupos
la diferencia era aproximadamente de 20 miligramos por decilitro. Cuando ustedes ven la reducción de los eventos vasculares mayores, los MACE, la reducción fue impactante, 0.66, o sea, 34% de reducción de los eventos, insisto, cuando uno veía que prácticamente no había diferencias en la presión arterial o muy poco en el colesterol LDL. Por lo tanto, este estudio también recibió varias críticas. Por un lado, había llamativamente una baja incidencia de sangrado digestivo en comparación a otros estudios que se habían publicado. Recuerden que esta polipíldora tenía aspirina y sin embargo llamaba la atención de que la verdad la incidencia de sangrado fue muchísimo más bajo, por ejemplo, con respecto al ASCENT o el ARRIVE, lo que planteaba la posibilidad de que existiera un subregistro de este evento adverso. Después, por otro lado, como les decía antes, había dudas sobre la magnitud del efecto, considerando los cambios que había pasado en los factores de riesgo. Les dije, casi no había modificación en las presiones arteriales al final del estudio, y solamente 20 miligramos por decilitro de LDL fueron las diferencias, y sin embargo hubo más de 30% de reducción. Había como una discrepancia entre lo que se observaba en otros estudios y en lo que se reportó acá. La mayoría de los pacientes tenían la presión controlada, a pesar de que la mitad eran hipertensos. Fíjense, la media era de 128 milímetros de mercurio, por lo tanto es lógico pensar que el mayor efecto o impacto en este estudio fue dado por la aspirina y la estatina, aunque recalco que hubo un subregistro aparentemente importante del sangrado por la aspirina. Y finalmente se publica este año el estudio de Yusuf, el TIPS 3, que vamos a ver un poquito de qué se trataba. Un estudio 2x2 que incluyó hombres más de 50, mujeres más de 55 años, también en prevención primaria, que tenían un riesgo intermedio. Ellos utilizaron un score del estudio INTERHEAD. Los randomizaron a polipíldora versus placebo y lo siguieron casi también 5 años. ¿Qué tenía la polipíldora esta? No era igual a la anterior que les mostré. Esta tenía una tiazida, pero tenía atenolol 100 y tenía simvastatina 40, además de ramipril 10 miligramos, y como les decía es un estudio 2x2, o sea que una rama tenía la polipíldora y otra rama también tenía aspirina y los cruzaban, o sea que había un grupo que recibía todo junto y había un grupo que recibía doble placebo. Si se fijan al final del estudio, la diferencia de presión fue casi de 6 milímetros de mercurio y nuevamente la diferencia del LDL no superó los 20 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando observan los resultados, nuevamente nos encontramos con un resultado muy impactante, tanto para la polipil como la polipil con aspirina, y fundamentalmente esta última. Recuerden que eran pacientes en prevención primaria, y recuerden todo lo que se habló de aspirina en prevención primaria últimamente. Sin embargo, estos autores reportan un 31% de reducción para los eventos vasculares mayores con la combinación de los antihipertensivos, la estatina y la aspirina. También recibió críticas, por supuesto, este estudio. Por ejemplo, la gran mayoría de los pacientes incluidos eran hipertensos, entonces uno asume que es lógico que aplicar antihipertensivos en una población hipertensa va a generar un efecto. No así, por ejemplo, como vimos en el HOPE-3, cuando le dábamos una polipíldora a pacientes que no eran hipertensos. Tanto el LDL como la presión bajó mucho menos de lo que uno hubiera esperado por la intervención que se dio. 50% para el nivel de colesterol de lo esperado y 1/3 para el nivel de presión arterial que se esperaba. Tuvo la complicación de que lo agarró la pandemia de COVID en la última etapa del estudio, por lo cual la adherencia fue claramente perjudicada. La otra crítica que se hace es el tipo de fármacos. Digamos, esta polipíldora utilizó en prevención primaria atenolol 100, simvastatina 40. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes le dan atenolol 100 a pacientes en prevención primaria, aunque sean hipertensos? La verdad es que probablemente ninguno. Y lo mismo con las estatinas, ¿verdad? La simvastatina utilizada es justamente una estatina que ha perdido mucho terreno. También en este estudio llama la atención la baja incidencia reportada de sangrado digestivo en comparación a otros estudios, y eso puede obviamente favorecer a la aspirina. No dio para mortalidad ni mortalidad cardiovascular, y el intervalo de confianza para el punto final primario pegó en el poste, porque estaba justo en el 1. En marcha está el estudio SECURE, trinomia, que es el fármaco que está compuesto por ramipril, atorvastatina y aspirina, y quiere demostrar si el uso de esta polipíldora en pacientes ahora en prevención secundaria, son pacientes mayores de 65 años con infarto, y está el doctor Fuster detrás de esta investigación,
que debería estar por cerrarse a la brevedad, nos va a dar más información, insisto, en este caso en prevención secundaria. Como para finalizar y hacer una reflexión más que una conclusión, muchas veces nos pasa que tenemos disponibilidad de información, conocemos trials, conocemos publicaciones, y por algún motivo u otro no logramos implementar esa información en nuestra práctica clínica. A veces es porque el conocimiento y la disponibilidad es mala, o es pobre, o es poca, o es insuficiente, y a veces por algún otro motivo. Específicamente, con respecto a la polipíldora, creo que hay una percepción de que la polipíldora nos limita la autonomía en la toma de decisiones. Que nosotros definitivamente preferimos un monitoreo cercano de los factores de riesgo con ajustes individuales de la dosis, y eso en general la polipíldora no lo permite hacer. También estamos preocupados de que solo una combinación va a estar disponible, una o dos, pero no vamos a tener decenas de combinaciones para poder jugar y ajustar en cada paciente individual en nuestro consultorio. Así que eso también nos preocupa. Tampoco vemos que contemplen dosis de estatinas de alta intensidad, que nosotros los cardiólogos utilizamos mucho, fundamentalmente en el escenario de prevención secundaria, así que eso también limita un poco la implementación del uso de la polipíldora. Vimos que los estudios publicados tienen bastantes limitaciones y a veces es difícil comparar un estudio con el otro porque usan básicamente fármacos totalmente distintos. Así que me parece que hasta la fecha y por la información que tenemos, el escenario en donde más podría estar utilizado esta herramienta de polipíldora es en el escenario de la salud pública, más que en el de la medicina asistencial individual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Walter, por la presentación. Y el próximo disertante va a ser el doctor Diego Pérez de Arenaza, que es el encargado de la sección multiimagen del Servicio de Cardiología. Y el tema que va a hablar es dolor precordial típico con coronarias normales. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, y vamos a hablar de este tema, que son el dolor precordial, ¿no? La minoca, el infarto con coronarias normales. A ver, un poco nuestro pensamiento cuando evaluamos un paciente, bueno, que tiene cambios en el electrocardiograma, tiene troponina, eso activa todo el sistema de emergencias, de la guardia, de la unidad coronaria, porque este paciente potencialmente puede ser un infarto y hay que rápidamente revascular a ese paciente, ¿no? Pero muchas veces hay un porcentaje de pacientes, entre 5 y 15% según las series, que tienen coronarias normales. Y la verdad que cuando hay coronarias normales, todos sentimos que el paciente tiene un buen pronóstico y que ya mucho más no hay que hacer por el paciente. La primera pregunta es si esto es realmente así. Si los pacientes con minoca, que tienen un infarto con coronarias normales, tienen buen pronóstico. Si esto es un espectro entre... En la barra pueden ver el infarto con supranivel ST, infarto sin supraangina y minoca. Recordemos que el 90% de los infartos con supranivel del ST tienen oclusión de alguna arteria coronaria. En los infartos sin supranivel del ST un 25%, y digamos, el 10% de los pacientes minoca tienen coronarias totalmente normales, y ninguno de ellos tiene ninguna oclusión, porque por definición minoca es lesiones de menos del 50%. Pero hay un 10% de estos pacientes que tienen coronarias absolutamente lisas y normales. ¿Qué entendemos por minoca? Cuando hay un infarto en ausencia de una lesión en la coronariografía obstructiva. Y esto, a nosotros, como cardiólogos, muchas veces tenemos el reflejo que si no hay lesión obstructiva, no hay posibilidad de infarto. Y quizás eso es algo que tenemos que trabajar y cambiar. Con respecto al riesgo, este es un metaanálisis, acá están incluidos casi 10.000 pacientes entre 8 estudios, y fíjense el riesgo de enfermedad coronaria, pacientes con infarto clásico y minoca. Este es el riesgo en la hospitalización, 3.2 contra 1.1, y a 12 meses 6.7 contra 3.5, es decir, los pacientes con minoca
tienen un riesgo que está claramente elevado por el riesgo del paciente, de un paciente con enfermedad crónica estable. Es decir, tener una minoca pone al paciente en una situación de mayor riesgo. O sea que esto es algo a tener en cuenta para, digamos, su consideración. ¿Cuál es el perfil del paciente con minoca? Bueno, en general son pacientes más jóvenes, más mujeres, tienen menos dislipemia y muchas veces, bueno, hay más en asiáticos, hispanos o raza negra, según series americanas. ¿Cómo definimos a minoca? Primero aplicamos, digamos, la cuarta definición del infarto, es decir, biomarcadores elevados, troponina por arriba del percentilo 99, evidencia clínica de infarto, que esto es síntomas, cambios en el electrocardiograma, ya son de AQ, bloqueo del ramo izquierdo o cambios en el ST, una nueva alteración en la motilidad regional y evidencia de trombo en la cinecoronarografía, bueno, o en la autopsia. Y cuando todo esto se cumple y el paciente no tiene lesiones significativas, es decir, tiene lesiones moderadas, menos del 50%, hablamos que se trata de un paciente con minoca. No hay guías sobre la minoca, hay recomendaciones tanto de la Sociedad Europea como de la American Heart, de la Sociedad de American Heart, y estas son recomendaciones. ¿Por qué no hay recomendaciones? Porque, bueno, la evidencia es menos firme y hay, digamos, pocos estudios en este grupo de población particular de dolor precordial. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que nosotros tenemos que interpretar lo que es una elevación de la troponina. La troponina es órgano específico, no causa específica. Y sabemos que, bueno, hay causas, digamos, la troponina cuando se eleva nos puede hablar de ruptura de placa, un vasoespasmo, una disección coronaria, embolia coronaria, pero hay también otras causas que no son de origen aterosclerótico, que no son de origen isquémico, que pueden elevar también la troponina. Los dos más frecuentes, miocarditis y Takotsubo. Y recordar también, sobre todo cuando vemos pacientes con población aneosa, que la enfermedad coronaria puede ser un testigo no involucrado en un paciente que tiene una injuria cardíaca. Nos ha pasado ver pacientes con miocarditis que tienen enfermedad coronaria, pero son miocarditis, o Takotsubos que tienen enfermedad coronaria en pacientes aneosos, en donde la enfermedad coronaria no participa en ese síndrome. Acá tenemos un ejemplo, esto es un ejemplo de un varón, 45 años, dolor precordial, cambios con supra de una T hiperaguda en el ST. No hay mayores trastornos de la motilidad, algo muy sutil a nivel apical, y cuando hacemos las imágenes de edema, vemos un edema donde están las flechas, inferolateral, basal y medial, y se ve realce con patrón subepicárdico, es típico de una miocarditis, y de hecho las guías de síndromes coronarios sin supradesnivel de ST de la Sociedad Europea del 2020 recomiendan con clase 1 en estos pacientes hacer una resonancia cardíaca. La resonancia es muy útil para identificar pacientes con Takotsubo. Fíjense el trastorno de la motilidad parietal, tenemos edema en las zonas que tienen hipoquinesia, y lo que es llamativo, no hay gadolinio, no hay fibrosis en estos lugares donde hay trastorno de la motilidad, y esto patente es característica de Takotsubo. Hay muchos estudios que muestran que la resonancia es muy útil para evaluar pacientes con minoca. Esta es una serie de 125 pacientes en donde establecen diagnóstico a través de resonancia en el 87% de los pacientes, una gran mayoría, 37% de infarto, miocarditis y Takotsubo. Y comparan a un panel de 3 cardiólogos expertos, ciegos a los resultados de la resonancia, con criterio de verdad a través de los hallazgos de resonancia que eran indubitablemente exactos, el diagnóstico de infarto, miocarditis o Takotsubo. Lo que es interesante, en la primera barra van a ver en estos 3 escenarios, Takotsubo, infarto, miocarditis, es la variabilidad, los diagnósticos alternativos que hizo el panel de expertos, habiendo una gran dispersión entre lo que pensaban expertos en cardiología y los hallazgos bien concretos de la resonancia.
Y lo que es interesante es cuando hicieron el CAPA, el índice de acuerdo, el acuerdo entre los cardiólogos, un buen acuerdo es más de 0,75. En ninguno de los casos para el diagnóstico de estas tres entidades, TACOPSUBO, miocarditis, infarto, hubo buen acuerdo entre los cardiólogos y menos acuerdo con el diagnóstico de la resonancia. O sea que la resonancia claramente nos informa o nos da información distinta a lo que pensamos inicialmente, y esto es algo que nosotros lo vemos en la práctica clínica, que pensamos una cosa y terminamos con alguna sorpresa, con algún infarto no esperado. Esta guía, esta es el consenso, ¿no? La recomendación de la Sociedad Americana del 2019, y nos presenta una recomendación a modo de semáforo, donde vamos a evaluar la presentación clínica, qué investigaciones que tenemos que hacer y cuál es el diagnóstico final con estos pacientes. ¿Por qué se utiliza un semáforo y no un algoritmo? Porque los algoritmos, cada uno de los ramas de un algoritmo, están basados en la evidencia, o están basados en una evidencia, digamos, o recomendación muy sólida. En el caso de Minoca hay poca evidencia y por lo tanto yo creo que al algoritmo no es aplicable, y esto de los semáforos ha sido muy útil. De hecho, la guía de infarto sin superar el nivel del ST de la Sociedad Europea de Cardiología toma el mismo esquema de la Sociedad de American Heart. Así que vamos a desglosar rápidamente qué es lo que tenemos que hacer frente a un Minoca y cómo tenemos que trabajar. Lo primero, tenemos que ver si cumple los criterios, es decir, troponina elevada, un cateterismo sin lesiones obstructivas, y considerar el contexto clínico. Esta troponina es porque el paciente tiene sepsis, tiene un claro embolismo pulmonar, porque tiene una contusión cardíaca, tiene fiebre, tiene, digamos, ver el contexto clínico. Una vez que nosotros excluimos causas groseras de elevación de la troponina, vamos a trabajar un poquito más en un algoritmo diagnóstico. Y lo primero que vamos a hacer es revisar de vuelta el cateterismo. ¿Para qué? Para buscar pequeños vasos ocluidos que se hayan, digamos, pasado inadvertidamente durante la evaluación inicial en la urgencia, o pequeñas lesiones distales que quizás no se presentó atención inicialmente. Y evaluar causas de injuria miocárdica que no sean de origen isquémico. ¿Cómo lo hacemos? Revisamos, ¿qué tenemos que revisar? El cateterismo, tenemos que ir a ver la función ventricular con el eco, con el angiograma si se hizo, y acá un rol protagónico de la resonancia. Según estos hallazgos, y acá la resonancia es muy útil, en todas las guías lo dicen, vamos a poder determinar diagnósticos alternativos. Por ejemplo, bueno, el paciente claramente tenía una obstrucción coronaria de un pequeño vaso, por lo tanto no es Minoca. Minoca es menos del 50%. Este es un infarto clásico. O el paciente tiene un síndrome de TACOPSUBO, o el paciente tiene una miocarditis. Tanto para TACOPSUBO, miocarditis o otras miocardiopatías, la resonancia es clave. Y recordemos que Minoca, digamos, tiene que ser un término reservado para entidades en donde el substrato que eleva la troponina es de origen isquémico. Una miocarditis no tiene substrato isquémico, es una infección viral, es una reacción autoinmune, no tiene substrato isquémico, por lo tanto, no es Minoca. Y finalmente, si nosotros pasamos todo este filtro, vamos ahí sí a pensar en técnicas más avanzadas, en donde vamos a evaluar el árbol coronario a través del IBUS, el OCT, para ver pequeñas erosiones, lesiones, o pruebas funcionales para poder determinar qué está pasando. Un ejemplo claro de la resonancia donde muestra la capacidad, fíjense, de su capacidad diagnóstica y por qué tiene ese rol central: edema, defecto de contracción apical, pero necrosis, realce con patrón subendocárdico transmural. Este es un paciente con un infarto que no tiene lesiones significativas, claro ejemplo de Minoca. Por eso la resonancia está en todas las guías o en todas las recomendaciones, se la recomienda con especial énfasis. Después tenemos que ir a buscar ahora mecanismos específicos isquémicos
relacionados con injuria del miocardio. Disrupción de placa, cuando hay una ruptura de la placa de la cápsula fibrosa y se forma un trombo. Cuando hay erosión de placa, es decir, el endotelio se despule y se forma un pequeño trombo, y eso puede generar una obstrucción transitoria. Cuando hay un vasoespasmo que nos puede generar una disminución del aporte de sangre, o cuando la microcirculación está comprometida, o cuando hay una gran demanda, taquicardia muy alta que genera el cuadro. O sea que hay que tener juicio clínico para poder evaluar cada uno de estos escenarios en donde la isquemia, digamos, la injuria puede ser de origen isquémico. Obviamente, acá en el hospital usamos el IBUS, usamos el OCT, no lo usamos en todos los pacientes, pero lo usamos cuando es necesario, como recomiendan las guías, y nos da una información muy, muy útil. Pero es importante tener en cuenta que cuando nosotros evaluamos una angiografía, estamos evaluando una pequeña fracción del árbol coronario. Gran parte de las coronarias o del árbol coronario son pequeñas arteriolas capilares que no lo estamos viendo con la coronariografía, que tiene una resolución de 0.3 milímetros. Y entonces aquí es importante evaluar algunos aspectos como test funcionales, la reserva fraccional de flujo coronario, digamos, donde lesiones no significativas pueden estar generando isquemias, y son sobre todo en tándem, ver la reserva o si la microcirculación está alterada o si hay vasoespasmo. Y el test de vasoespasmo, que es algo que está bastante recomendado, pero siempre hay una, digamos, cierta prevención en hacerlo. Ha habido casos fatales, sobre todo con uso de acetilcolina o ergonovina. Esta es una serie de 238 pacientes, en 80 pacientes con Minoca, pero 80 pacientes fueron al test de vasoespasmo, sin ningún reporte anormal, y lo que es interesante, como ven en las curvas, que tener una prueba del test de vasoespasmo anormal se asocia con mayor mortalidad. O sea que las guías recomiendan muy fuertemente hacer un test de vasoespasmo cuando sea necesario. También podemos hacer test funcionales, bueno, el FFR es un test funcional, pero lo podemos hacer con resonancia, donde vamos a ver la reserva de flujo coronario a través de la resonancia y cuantificar exactamente cuántos mililitros hay por el gramo de miocardio, y de esta manera evaluar totalmente el árbol coronario con este método. Y este estudio es muy interesante porque es una pequeña serie en donde el OCT y la resonancia se hizo en pacientes con Minoca, es decir, una técnica muy poderosa para evaluar lesiones, erosiones o disrupciones de placa, y la resonancia con todo su poderío para evaluar el realce tardío. Fíjense, de 4.979 pacientes, 260 eran Minocas, de los cuales 83 pacientes fueron elegibles para este estudio porque otros pacientes tenían TACOP-SUBO, miocarditis o otras razones, o no habían consentido. Y finalmente, de estos 83 pacientes, 40 pacientes fueron estudiados con OCT y resonancia. Obviamente, en estos 40 pacientes, la resonancia y el OCT concordó en casi el 60% de los pacientes, y en un 20% el OCT hizo el diagnóstico, y en otro 20% la resonancia hizo el diagnóstico. ¿Qué nos muestra este estudio? Que este fue un estudio programado para evaluar pacientes con OCT y resonancia, que terminaron con una población súper seleccionada, e implementar el OCT sobre todo en la práctica clínica es algo complejo, y también la resonancia es también algo complejo. Entonces, si bien esto es muy interesante, que se propone hacer un IBUS, un OCT, un FFR, digamos que hay una limitación con esto, una limitación importante. Necesitamos repetir un nuevo procedimiento. ¿Por qué? Porque durante la urgencia no hay tiempo para hacer un OCT, un FFR, no está la autorización para hacer esos procedimientos. Tenemos que repetir un nuevo cateterismo. Y los costos, las autorizaciones. Esto hace que es muy difícil de implementar, no solamente en Argentina, les acabo de mostrar un trabajo
con la intención de estudiar OCT y resonancia, y también fue muy difícil para ellos, en Estados Unidos, poder realizarlo. Así que la propuesta que podemos hacer nosotros, y que de hecho nosotros la hacemos, es seleccionemos los pacientes, o algunos de los pacientes, para el IBUS, el OCT o el FFR, basados en una angiotomografía coronaria. Les voy a mostrar dos pacientes, a mí me gusta mucho mostrar este paciente, una paciente de 57 años con dolor típico, una lesión significativa, que no se ve en la cinecoronariografía, no se ve la lesión. Esta lesión es bien significativa por angio-TC, pero cuando se hace el IBUS, la lesión era significativa y se hace un stent en la DA. O sea que la información de la angio-TC muchas veces es más representativa que la información del cateterismo invasivo. Y mostrarles este otro paciente, un paciente también mujer, 55 años, troponinas bien elevadas, 1223, fíjense realce con un patrón subendocárdico y transmural, bien focal, coronarias totalmente normales. A esta paciente le hicimos un angio-TC. Fíjense que acá tenemos una pequeña lesión, esta lesión está a nivel de la DA proximal, una placa blanda. ¿Ven? Todo esto gris es la placa blanda con la luz levemente reducida, pero estaba en el territorio de la DA. Y lo que nosotros acá tenemos es una lesión en la región inferolateral medial del miocardio. Observen, esta es la DA, y observen esta diagonal, el recorrido, el desarrollo que tiene esa diagonal, que se va hacia la cara lateral del corazón. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue pintar esta diagonal, la fuimos pintando, ¿ven? En azul, se la fue pintando, y se siguió el recorrido, a ver si ese recorrido coincidía con la zona del gadolini. Como pueden ver acá, la zona que llega a esta coronaria es la zona donde estaba infartada, y justifica, a través probablemente de una placa blanda, voluminosa, que haya hecho algún efecto de ateroembolia, o por lo menos eleva esa propuesta a tener en consideración y tratar con estatinas altas dosis, porque esa placa en la DA, digamos, es muy voluminosa y tiene riesgo de generar eventos si este no fue el primer evento de la paciente. Así que esta propuesta de, digamos, ajustar un poco la utilización de estos estudios complejos, costosos, de difícil implementación, quizás a través de un angio-TC que nos puede ayudar a guiarlos. Bueno, y para concluir entonces, MINOCA es el infarto en ausencia de lesiones obstructivas, es decir, cuando no hay lesiones del menos del 50%. El diagnóstico de MINOCA requiere juicio clínico. Fundamental el juicio clínico. Hay que excluir causas no isquémicas de injuria miocárdica que justifican la elevación de la troponina. Y acá la resonancia tiene un rol fundamental en ayudar a ese juicio clínico, a hacer los diagnósticos diferenciales, sobre todo a través de la miocarditis y el Takotsubo, que son dos diagnósticos muy frecuentes. El test de vasoespasmo parece ser seguro y tiene valor pronóstico. Hay que hacerlo en los pacientes, o es algo que por lo menos las recomendaciones de las sociedades nos invitan a hacerlo. Y el OCT, el IBUS, el FFR, que son fantásticas técnicas para hacer el diagnóstico de estos pacientes sin lesiones significativas, son difíciles de implementar, y quizás seleccionando algunos pacientes a través del angio-TC podríamos utilizarlos de manera más razonable y juiciosa. Muchas gracias. Bueno, vamos en los próximos minutos a dar lugar un poco al debate y a las preguntas. Sé que nos están escuchando Gustavo Peñalosa, Juan Wenger. No sé si tienen algún comentario, pregunta para los disertantes. Los escuchamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muchas gracias por la invitación y un gusto reencontrarnos, a pesar que sea por este medio, ¿no? Bueno, los felicito a los cuatro por las exposiciones muy, muy prácticas, y en el breve tiempo que tuvieron, la verdad que nos dejan conceptos importantes. Me gustaría dejarles una breve pregunta a cada uno. Empezando por Gustavo. Nos dejaste un algoritmo muy claro de manejo de
de la extrasistolia ventricular en distintos contextos, pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo debería manejarlo un cardiólogo clínico y en qué momento debería pensar en derivarlo al electrofisiólogo? Si quieren, les hago así una breve pregunta a cada uno, si no, si quieren ir respondiendo como prefieran. Bueno, sí, me parece mejor si vamos respondiendo así, queda más claro. Gracias por la pregunta. La realidad es que yo creo que hoy por hoy, cuando uno decide tratar a un paciente, obviamente si tiene pocas extrasístoles y no tiene cardiopatía, la puede manejar el cardiólogo clínico. Yo planteaba un poco que la ablación era un procedimiento muy seguro y efectivo, y entonces yo creo que a esos pacientes es el que uno debería derivar al especialista. Es decir, si uno cree que necesita hacer un tratamiento porque está desarrollando un ataque de miocardiopatía o porque los tratamientos con droga fueron inefectivos y el paciente está muy sintomático, bueno, esos son los casos en los que quizás se beneficia con hacer algo un poco más agresivo como es la ablación. Perfecto. Bueno, Mariano, en tu caso te tocó hablar de un tema larguísimo y claramente dejaste las situaciones en las cuales son completamente indispensables los métodos. Así que bueno, felicitaciones por ese resumen. Y te quería preguntar puntualmente por la utilidad de resonancia para la cuantificación de valvulopatías regurgitantes izquierdas. ¿En qué situaciones vos te apoyarías en ese método? La pregunta, y te diría que nos estamos apoyando cada vez más, porque las valvulopatías izquierdas, yo te diría que en un porcentaje del 70-80% de los casos no tenemos dudas de la certeza de la cuantificación. Quiere decir que queremos que es leve y no tenemos duda que es leve, o que es severa y es severa. ¿Por qué? Porque se acompañan de otros signos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos todas las características del color, del jet y el ventrículo está dilatado, no tenemos duda de que eso es severo, el flujo en las venas pulmonares, en la aorta periférica. Lo mismo que cuando vemos un ventrículo chico con un llenado de tipo relajación lenta y un pequeño jet, no tenemos duda de que eso no es severo. Pero hay hasta un 20-25% de los casos que hay discordancia. Y entonces tenemos la presunción de que el jet no es tan severo como parece, o es más severo de lo que parece, y el ecocardiograma no nos ayuda. Eso es muy común en jet de tipo excéntricos en la insuficiencia mitral, y jet de tipo complejos, tanto en la insuficiencia mitral como la aórtica, y es muy común en los jet derechos, porque es muy difícil, como yo traté de mostrar, evaluar una insuficiencia pulmonar o evaluar una insuficiencia tricuspidia, porque la geometría que tienen las válvulas es totalmente diferente a lo que los cálculos ecográficos asumen que son. La ecografía asume una cantidad de cuestiones geométricas que no se cumplen en la vida real, como la estructura totalmente redonda del orificio regurgitante, el jet totalmente alineado con el Doppler, y esas cosas hacen que sea difícil de estimar. Entonces, ¿cuándo usamos la resonancia? Cuando creemos que la cuantificación por eco no coincide con lo que realmente es. ¿Y eso en cuánto se da? Yo te diría así, en la experiencia nuestra, en alrededor del 20% de las valvulopatías izquierdas, y muchas veces en más del 40% de las valvulopatías derechas, especialmente cuando se acompañan cardiopatías congénitas. Y ahí es donde vamos a la resonancia. ¿Para qué? Para cuantificar la severidad de la valvulopatía y la repercusión que tiene eso en el ventrículo, derecho o izquierdo, según corresponda. No sé si te resumí un poco la pregunta. Perfecto, sí, muy claro. Walter, en tu caso, bueno, nos mencionaste varias limitaciones que tiene la polipil para implementarse. Y nos dijiste que básicamente es más para una política de salud pública que a lo mejor individual. ¿Hay algún escenario, algo que tendrías en cuenta vos a la hora de seleccionar a algún paciente tuyo para darle polipil? Hola Juan, un gusto en verte. Mirá, yo creo que es muy difícil para nosotros que hacemos medicina individual pensar en una polipil. Por lo menos una polipil de las que se han probado en los ensayos, es decir, que te ponen 2 o 3 antihipertensivos, la estatina, la aspirina, digamos, eso no quita que nosotros usamos combinaciones fijas, eso es otra cosa. Nosotros también tenemos disponibles, y lo usamos cotidianamente, combinaciones fijas quizás de 2 hipolipemiantes o de 2 o 3 antihipertensivos,
pero de alguna manera seguimos seleccionando el paciente al cual se lo vamos a dar. Acá lo que yo estoy diciendo es que conceptualmente darle lo mismo a todo el mundo, pensando que va a tener un efecto, digamos, a nivel social, es complicado porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Por lo menos en nuestro país y en nuestro medio, digamos. Fíjate que los trabajos de polipíldora se hicieron en Irán, el otro se hizo en Pakistán, en Filipinas, o sea, en países donde probablemente el acceso a la salud esté muy complicada. Y en ese escenario puede ser que tenga realmente una utilidad la polipíldora. Después discutiremos cómo armamos la polipíldora y con qué componentes, que es otra discusión. Pero a mí me parece que en el escenario que estamos nosotros, en prevención primaria, es muy difícil utilizar una polipíldora a todo el mundo por igual, teniendo en cuenta que, insisto, usamos una medicina individualizada. De acuerdo, gracias, Walter. Y por último, Diego, bueno, los que hemos hecho imágenes, o los que hacemos imágenes, sabemos de la importancia de no quedarnos nada más con el diagnóstico de coronarias normales y terminar ahí. Y puntualmente resaltaste el valor de la resonancia, con lo cual comparto, y los que hemos hecho sabemos la importancia que tiene el diagnóstico preciso, ¿no? Ahora, la pregunta acá es, ¿en qué momento de la evaluación, de la evolución clínica le harías la resonancia y cuándo deberíamos esforzarnos por tenerla rápidamente? En general, cuando vos hablas de un síndrome, un dolor precordial, un MINOCA o un dolor precordial, lo que es recomendable es cuanto antes mejor, es decir, dentro de los 3 días del episodio, ahí vas a tener una buena sensibilidad y vas a tener buenas imágenes de edema. A medida que vaya pasando el tiempo después, puede ser que pierdas sensibilidad. En algunas miocarditis, una resonancia precoz puede tener menos edema que una resonancia a los 7 días. Pero en términos generales, si uno tiene que decir, por lo menos a los 3 días de un insulto isquémico, uno va a tener una buena sensibilidad, va a ver el edema y va a ver el gadolinio. Muchas veces el edema es más sensible que el gadolinio, sobre todo cuando las elevaciones de las troponinas son muy bajas. Por lo tanto, una buena imagen de T2 o T2 mapping es muy recomendable, y no dejarla muy tardía porque uno va a perder la ventana. Gracias. No sé si el doctor Peñalosa, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Si no, tenemos algunas preguntas de los oyentes mientras esperamos a Gustavo Peñalosa. El doctor Carlos Taboada, para Gustavo, pregunta en qué caso utilizar bloqueantes cálcicos para tratar las extrasístoles ventriculares. Hola, Carlos. Bueno, la idea es, utilizaría bloqueantes cálcicos en principio cuando uno piensa que el mecanismo de la extrasístole es por aumento del automatismo o por actividad gatillada. ¿En qué casos? Fundamentalmente en las extrasístoles que son del infundíbulo, con corazón normal, que tienen extrasístoles que por la morfología uno puede creer que son de la zona infundibular, tanto del tracto de salida del ventrículo derecho como izquierdo, pero fundamentalmente las extrasístoles fasciculares, que son aquellas extrasístoles que salen del hemifascículo posterior o anterior de la rama de la rama izquierda. Entonces son extrasístoles que tienen como característica ser extrasístoles ventriculares, pero muy angostas, menores de 130 milisegundos, con morfología de bloqueo de rama de derecha y un eje superior o inferior dependiendo de cuál de la hemirrama sea la que la está provocando. Esos serían los casos donde yo utilizaría bloqueantes cálcicos. No sé si te respondí la pregunta. Hay una pregunta de la doctora Lipschitz para el doctor Mazón. ¿Por qué utilizan drogas no sinérgicas como beta-bloqueantes con GECA o ARA2 en la polipíldora y no utilizan drogas como la amlodipina, ¿no? Sí, Susana. Yo tengo la misma pregunta que vos. O sea, la verdad es que no cierro elegidas. Me imagino que en el momento que se diseñaron los ensayos, calculo que estos se habrán empezado a hacer a principios de la década del 2010, ¿no? Por ahí, o antes, cuando se diseñaron los estudios, todavía los betabloqueantes estaban dentro de los fármacos que se usaban de primera línea para la hipertensión. Vos sabés que eso después cayó, y todas las guías posteriores, justamente por lo que vos planteás, no recomiendan esas combinaciones. Así que es una buena pregunta, y la verdad que eso limita más aún la utilización en el día de hoy de estas polipíldoras, porque hoy justamente
Bueno. Hola. Te escuchamos, Gustavo. Bueno, sí, primero felicitarlo porque muy interesante para nosotros escuchar todas las 4 exposiciones. Y voy a tratar de hacerle una pregunta a cada uno, porque son cosas que nos toca vivir a diario. A Gustavo, cuando él hablaba, por ejemplo, de la tormenta eléctrica y de las ablaciones que hacen con las extrasístoles, si tenés alguna idea posterior a las ablaciones de las extrasístoles, ¿cómo sigue el problema del miocardio? Si hay dilatación o no en pacientes que han sufrido y han tenido múltiples ablaciones por esta arritmia. Sí, ¿cómo estás? La pregunta es buena. En realidad, nosotros cuando hacemos, en los casos de tormenta eléctrica, lo que se busca es un efecto paliativo, en el sentido que son pacientes que tienen desfibrilador y si no los tienen, y la tormenta eléctrica es una contraindicación para poner un desfibrilador, pero el paciente que tiene un desfibrilador y tiene tormenta eléctrica, uno hace la ablación tratando de que el paciente tenga menos episodios, no de mejorar mucho la función ventricular. Pero es cierto que hay pacientes que tienen deterioro de la función ventricular y las extrasístoles ayudan a empeorar la función ventricular. Entonces, a veces uno, se ayuda un poco de las imágenes para saber realmente cuánto es miocardio realmente muerto, fibrótico, y cuánto hay de miocardio que podría mejorar sacando el efecto de la taquimiocardiopatía que produce las extrasístoles ventriculares. Pero específicamente en el caso de las tormentas eléctricas, lo que uno busca es un efecto paliativo, simplemente para que el paciente no tenga la tortura de episodios frecuentes de choques. Sí, una pregunta más. ¿Tenés así un promedio de la cantidad de ablaciones que haces por las tormentas eléctricas? No, no son tantas. Nosotros, que me acuerde así, por año se dan 2 o 3 casos. No más que eso. Sí, bueno, sí, porque yo en algunos pacientes he visto que indefectiblemente habiendo empezado teniendo tormenta eléctrica sin lesión miocárdica, después hemos visto que tienen un comportamiento más como van y dándose para una miocardiopatía dilatada, ¿no? Es por eso te hacía esta pregunta. Sí, en general nosotros, los pacientes que hemos tenido acá con tormenta eléctrica, en general ya son pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada y que entonces uno de vuelta busca tratar de que no repita los episodios de extrasístole, de taquicardia, pero lo más probable es que en algún momento lo vuelva a tener. ¿Cuánto influye la ablación y cuánto influye todo el entorno? Uno sabe que las tormentas eléctricas muchas veces sin tratamiento también pasan y pueden pasar años hasta que vuelva a tener otra seguidilla de episodios de choque. A veces el hecho de sedar el paciente para la ablación, ya eso ayuda a disminuir la tormenta eléctrica. Pero cuando uno puede identificar un gatillo, extrasístoles ventriculares, que son monofocales y que se pueden ablacionar, uno lo tiene que tener presente porque de esa forma puede ayudar a disminuir los episodios. Bueno, la segunda pregunta para Mariano. Realmente es una clase muy ilustrativa y me deja algunas dudas incluso por un caso que se presentó hace unos días también, lo presentaron ustedes por esa insuficiencia tricuspidia. Si estos métodos diagnósticos que estás usando te permite dar una conducta hacia el cirujano cuando estás con una insuficiencia tricuspidia, como el caso que ustedes decían que tenía como si fuera un Epstein flu, o no para los cambios o la reparación de la válvula tricúspide. O sea, hacer una plástica o una reparación, si vos a través de todos estos métodos podés orientarlo más al cirujano a eso, porque a veces los resultados no son todos muy buenos cuando se hacen los cambios valvulares de la tricúspide.
Exacto. Es muy buena tu pregunta, porque sí, vos tenés que, previo a tratar de reparar, ya sea en forma percutánea o quirúrgica, una tricúspide, tener muy claro el mecanismo, porque podés incluso agravar el problema si haces una estrategia convencional. Quiero decir con esto que, por ejemplo, si vos lo que tenés es una válvula Flail y le pones un anillo para reducir el anillo, que es un tratamiento estándar de la insuficiencia tricuspida por dilatación anular, vas a agravar el problema porque vas a aumentar el grado de prolapso valvular. No sé si me seguís. O sea que Sí. vos tenés que definir más allá de la severidad el mecanismo de la insuficiencia tricuspidia, y eso va a llevar a un tratamiento estándar que es el más sencillo, que es la colocación del anillo para reducirlo, o hacer una plástica sobre la válvula, o una bicuspidización de la válvula tricúspide, de manera tal de disminuir el monto de prolapso si hubiera un prolapso, o si estás planeando un tratamiento percutáneo, ver si es apto o no para un triclip, si es apto para el triclip, en qué lugar tenés que ir a poner ese triclip para disminuir el grado de reflujo. O sea que vos tenés que tener un diagnóstico certero del mecanismo y del grado de remodelado que tienen esas cavidades derechas antes de ir a la intervención. Y si querés hacer algo preventivo, es decir, no tiene una insuficiencia tricuspida muy significativa, pero va a ir a una intervención quirúrgica y le van a abrir el tórax, definirle al cirujano si existen predictores de progresión de la insuficiencia tricuspida en el tiempo, que eso fundamentalmente lo da la geometría y el diámetro del anillo tricuspidio para hacerle ya directamente la plástica antes de que desarrolle la insuficiencia tricuspida. O sea, necesitas definir el tipo y severidad de la lesión para ver qué tratamiento hacer en una insuficiencia tricuspida establecida, y necesitas definir la geometría del anillo para ver si tenés que ir a planificar una intervención antes de que aparezca la insuficiencia tricuspidia. Hoy eso lo haces con ecocardiografía convencional como método base, ecografía tridimensional muchas veces, y nos ayudamos mucho de la resonancia para ver la geometría derecha e incluso de la tomografía cardiovascular, porque la tomografía cardiovascular nos da una evaluación tridimensional del anillo y la relación con la coronaria derecha, que es muy importante en el momento de este tipo de intervenciones. Muy bien. Bueno, con respecto a la pregunta de la polipíldora, estoy completamente de acuerdo con el doctor Benger, que para los que hacemos medicina muy individualizada nos cuesta aceptar este tipo de polipíldora. Realmente yo no me siento cómodo cuando las tengo que dar, y creo que hoy en día la mejor polipíldora, diría, es la bipíldora, que es el sacubitril valsartán. No tengo otra experiencia de haber manejado algún tipo de paciente con más de 3 medicamentos en una sola píldora, ¿no? Por eso comparto completamente lo que dijeron en esta exposición. Y con respecto a Diego, sí, me gustó mucho la charla, los comentarios que hizo sobre la Minoca, y cómo fue evolucionando a medida que aumentaron los conocimientos. Yo le puedo contar un poco de historia. Tuve la suerte de presentarle un caso que era problemático cuando una vez vino hace bastante tiempo, el doctor Picano a Buenos Aires, que en esa época recién se comenzaba a hacer los primeros ecoestrés. Indudablemente se presentó un paciente que se comenzó con la droga y se hizo una gran dilatación del corazón. Se lo mostramos a él porque para nosotros era un problema, y bueno, y tenía coronarias normales. Todos nos quedamos con un signo de pregunta. Después, cuando se fue avanzando y empezamos a ver a través del flujo de la reserva coronaria, fuimos viendo que los pacientes que tenían angina y que salían con coronarias normales, empezamos a notar que todos esos pacientes ya tenían una reserva disminuida. Y después se juntó un número importante de pacientes, se presentó un trabajo en la sociedad donde vimos que todos estos pacientes con la reserva coronaria disminuida realmente tenían, al seguimiento de 5 años, tenían mucho peor pronóstico que los otros. Por eso
creo que uno, de acuerdo al lugar donde esté, va desarrollando algunos métodos que nos ayudan un poco a sacarnos las grandes dudas que nos presenta la medicina, ¿no? Totalmente, totalmente. Es así, creo que es un campo que está en desarrollo y que, bueno, necesita evidencia. Y bueno, ahí sí lo que hay es muchas herramientas diagnósticas ahora para estudiar al miocardio y la perfusión, y cada vez hay herramientas más económicas. Hoy en día con una resonancia estándar se puede hacer un apremio y estimar de reserva de flujo coronario con un software especial. O sea que yo creo que todo el desarrollo de software, inteligencia artificial, todo eso va a hacer que se puedan hacer cosas que antes solamente se pueden hacer con el PET, pero ahora se van a hacer con menos caras y más accesibles. Estamos sobre la hora, pero hay algunas preguntas que quisiéramos contestar de la audiencia. Alguna por ahí para Diego, para Gustavo, para mí también, pero vamos a decirle a ver, Gustavo. Acá dice, en relación a extrasístoles ventriculares con corazón normal, ¿qué se define por normalidad? ¿El ecocardiograma? O si no alcanza con el ecocardiograma y definir normalidad con una resonancia, un poco, bueno, si quieren podemos entrar en un mini debate, pero la pregunta cuando dicen con corazón normal, ¿es el eco o es el eco y la resonancia normales? Bueno, el algoritmo, digamos, básico utiliza solamente el eco, que es mucho más accesible y económico. Y en relación a esa pregunta hay otra que también dice qué importancia tiene la morfología de las extrasístoles ventriculares. Y fundamentalmente yo creo que se correlacionan los dos, porque cuando uno ve una extrasístole que típicamente es fascicular o infundibular, uno cree que el corazón no tiene tanta cardiopatía. Entonces, probablemente en esos pacientes uno no lo estudia tan a fondo. En cambio, cuando tiene extrasístoles muy anchas que parecen venir de la zona del anillo mitral o del anillo tricuspidio o de los músculos papilares, ahí uno ya sospecha que puede haber alguna cardiopatía y entonces uno lo estudia quizás un poco más profundamente. El otro parámetro que yo no mencioné, pero que seguramente lo tienen en cuenta, es el electrocardiograma. No es lo mismo un paciente, aunque tenga corazón normal, que tenga un electrocardiograma con complejos QS en todas las precordiales que uno piensa que puede tener una displasia o alguna alteración, que si tiene un electro totalmente inocente, con QRS angostos, y las extrasístoles, como decía, parecen venir del tracto de salida del ventrículo derecho. O sea, yo creo que uno tiene que, no sé qué opinan la gente de imágenes, pero creo que tiene que evaluar todo. Tiene que evaluar la densidad de las extrasístoles, tiene que evaluar si existe cardiopatía en el eco, si existe cardiopatía, da la impresión porque el electro no es normal, y todos esos elementos ayudan a que uno se incline o no a hacerle una resonancia al paciente. Yo creo que hay pacientes que sí se merecen una resonancia y hay otros pacientes que probablemente no la necesiten. Doctor Wenger, doctor Peñalosa, como panelistas, ¿alguna pregunta, comentario? De acuerdo recién con lo que decía Gustavo a propósito de las imágenes, me parece que hay que seleccionarlas, que hay una proporción de pacientes que ameritan una resonancia, y lo otro que le podría agregar a lo que dijo Gustavo es también los antecedentes familiares. Es distinto tener eso con alguien que tuvo un antecedente familiar de muerte súbita que alguien que no tuvo nunca nada, ¿no? Digo, acá hay una pregunta que dice si en el contexto de un MINOCA con angiotomografía normal igual hay que hacer un IBUS, y en ese caso en qué momento, y si agrega información pronóstica y terapéutica del IBUS con una TC normal. A ver, digamos, el IBUS va a haber cosas que la angio-TC no puede ver. El IBUS tiene una resolución que permite ver pequeñas erosiones o pequeñas rupturas de placa, que eso no lo vamos a ver con la angio-TC. Lo que sí, con la angio-TC vos vas a tener subrogantes de enfermedad coronaria, podés tener pequeñas calcificaciones en puntillado a lo largo de los vasos, pequeñas placas no significativas, una enfermedad difusa, score de calcio elevado. Todos esos elementos lo que te van a decir es que, de la angio-TC, que el paciente tiene enfermedad coronaria, que el paciente tiene que ser tratado con tratamiento completo y altas dosis, y, digamos, bueno, quizás te quede, digamos, si tenés la disponibilidad de hacer un IBUS y hay duda diagnóstica, ahí sí uno avanzaría con el IBUS. Lo que recomiendan las guías es, si no se hace el diagnóstico de qué le pasó al paciente,
y hubo elevación de la troponina y cumple los criterios de Minoca, en teoría habría que hacer un IBUS. Yo sé que es muy difícil, entonces lo que uno trata de decir es, bueno, ¿tengo algún subrogante de imagen que me obliga a tratarlo al paciente como coronario? La angio-TC. Si yo le encuentro placas, si yo le encuentro placas blandas, si yo le encuentro calcio, lo voy a tratar como un paciente coronario, y si había una erosión de placa, esa placa se va a estabilizar y no voy a necesitar el IBUS para decidir el tratamiento. Lo voy a decidir con la angiotomografía. Pero para esta respuesta que sea completa necesitamos evidencias. Es simplemente una extrapolación de datos. El mundo ideal sería hacerle IBUS, OCT y hacer el diagnóstico final. Y después la otra cosa, que es muy importante, tanto para el IBUS y el OCT, el IBUS y el OCT no evalúa todos los vasos. La angio-TC evalúa todos los vasos de más de 1 milímetro, 2 milímetros. Importante. El IBUS, el catéter de IBUS, el OCT, no se introduce en cada una de las pequeñas ramas, no pueden ser evaluadas. Entonces, y esto tampoco hay evidencia, pero la angio-TC te permite tener un panorama del árbol y de la distribución de la enfermedad coronaria. Se sabe que la distribución y la extensión de la enfermedad coronaria se asocia con mal pronóstico, y vos de alguna manera podrías guiar el IBUS, pero no hay evidencia. Estamos con el tiempo cumplido, pero hay una pregunta que quisiéramos contestar. Antes de esto, yo le voy a dar la palabra al co-coordinador y disertante, a Gustavo, que la va a contestar, pero agradecer a todos los que nos acompañaron durante esta tarde, especialmente a nuestros panelistas, al doctor Peñalosa, al doctor Juan Wenger, por su participación. La pregunta, Gustavo, la última antes de cerrar, es ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas a la ablación, tanto en pacientes con y sin deterioro de la función ventricular? Bueno, la verdad que las contraindicaciones absolutas son pocas para la ablación, pero se me ocurre una contraindicación sería si el paciente tiene trombos en los ventrículos, entonces uno sabe que moviendo el catéter ahí se pueden desprender y embolizar, y la otra contraindicación absoluta es cuando tiene una dificultad para el acceso a la cavidad que uno tiene que trabajar. Por ejemplo, si tiene un doble reemplazo mitral y aórtico con válvulas mecánicas, no podemos llegar, y la extrasístole viene del ventrículo izquierdo, no podemos pasar. Nosotros podemos entrar por vía retrógrada a través de la aorta y pasar la válvula aórtica si no tiene un reemplazo valvular, o podemos entrar al ventrículo izquierdo a través de la aurícula izquierda haciendo una punción transeptal desde la aurícula derecha. Pero si tiene doble reemplazo valvular no podemos pasar por ninguno de los dos lugares, y entonces esa sería una contraindicación absoluta. Muchas gracias.